Y empezamos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Para los que ya me conocen, saben que soy Lorena Taborda, docente de la institución universitaria CEIPA, y para los que no, pues ahí tienen un poco de mi información y soy miembro del Centro de Pensamiento Pedagógico hace muchísimo tiempo. Hoy queremos presentarles un trabajo que surge de más de 5 años de reflexiones, de experiencias y de acciones o de conversaciones enriquecedoras de nuestro centro de pensamiento. Conversaciones que se han tejido con todos estos investigadores y que han servido y han dado luz a algunas de las producciones que tenemos y una de ellas hoy les vamos a presentar. Les pido disculpas por los rayos, pero llueve fuerte en Sabaneta. En este espacio, que tiene como objetivo la presentación del libro, pues la idea no es solo que se quede en esa simple presentación o en esa presentación únicamente, sino que podamos ahondar en una conversación o que podamos abrir la puerta a una conversación sobre las formas de escritura, las formas en que la escritura puede alinearse a las realidades de los docentes, pero también puede influir o incidir en la movilización, el cambio y en la toma de decisiones de los contextos educativos. El libro que hoy les queremos presentar es el libro titulado Casuística Pedagógica para el Trabajo Profesional con Incidentes Críticos. Esta obra que más adelantico Patricia nos contará en detalle, pero que recoge casos reales, tensiones y hasta malestares que enfrentan día a día los docentes en su entorno educativo. Y queremos que esta herramienta o que esta obra se convierta en un dispositivo para la práctica docente y para la práctica pedagógica. A través de los relatos que van a encontrar a lo largo de este texto, buscamos promover una mirada un poco más crítica, más profunda y consciente de los desafíos, de las tensiones que enfrentan los maestros en su cotidianidad. Realmente, cuando pensaba en hacer esta apertura, eh, me preguntaba si el libro era una respuesta definitiva a cómo trabajar esas tensiones. Y para ser honesta, no, el libro es simplemente un abrebocas a lo que podría ser un trabajo un poco más grande, de mayor impacto y que de alguna manera retome de una manera más profunda los desafíos que enfrentan las instituciones en la formación de los maestros, de tal manera que las instituciones puedan aprovechar los desafíos, las situaciones que experimentan los maestros en el entorno educativo y las utilicen como herramientas para el aprendizaje y desarrollo profesional. Dentro del CPP, y permítanme que me vaya un poquito a la historia, pues el CPP no es una institución que es un órgano de alguna manera independiente, sino que es una estructura conformada por diversas instituciones que le dan vida y que a través de los investigadores han permitido pues, que el CPP se sostenga en el tiempo y que pues, contribuya a partir de procesos de investigación con la educación en el territorio antioqueño. Dentro de las instituciones que conforman el Centro de Pensamiento, para quienes no lo conocen, o quienes es la primera vez que se encuentran con el CPP, aparece la Universidad Unilasallista, o la Corporación Universitaria Unilasallista, la institución o organización ASDEM, o la CUD, como la conocemos ya, Universidad de Antioquia, que ha sido pues como una banderada de los procesos que se han venido gestando en el CPP y quien ha movilizado muchas de las investigaciones que hoy hemos desarrollado y que podemos contar como dentro de nuestra historia, el Tecnológico de Antioquia, la institución universitaria CEIPA, la institución o organización ADIDA, Uniminuto, Universidad San Buenaventura, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Católica del Oriente o de Oriente y la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA. Estas son las instituciones que durante todo este tiempo que les mencionaba, más de 5 años, pues nos hemos sostenido y hemos intentado a partir de nuestras prácticas y de nuestra experiencia inyectarle todo nuestro conocimiento pues para que la investigación, el desarrollo de procesos regionales se den de la mejor manera.
Tenemos una colección académica que no vale la pena pues como mencionarla hoy porque hoy nos reúne un libro nuevo, pero pues ya tenemos historia escribiendo y hemos participado en diferentes acciones de escritura con otras organizaciones que no propiamente pertenecen al Centro de Pensamiento Pedagógico. Y además, pues del desarrollo de textos académicos, hemos participado y hemos diseñado eventos que han recogido a maestros de toda la región y pues hoy participamos de una manera muy activa con la formación de maestros a través de un convenio directo que tiene la institución, la Universidad de Antioquia con MOVA, y para lo cual el Centro de Pensamiento Pedagógico, pues digamos que de alguna manera suministra profes o pone los profes que hacemos parte de este centro a disposición de esos proyectos y esos procesos de vinculación. Aquí le doy paso a la profesora Patricia para que nos cuente un poquito más qué es lo que vamos a encontrar en el libro. Aquí tenemos el QR y al lado derecho una visual, un videito visual del libro, pero profe Patricia, adelante. Bueno, para comenzar, creo que estamos todos los del CPP y algunos invitados, así que como mi labor aquí es representarlos a todos, si me voy equivocando, ustedes me van complementando o van fundamentando algún vacío que tenga. Para empezar, quisiera, antes de presentar el libro, recordar a nuestro colega Andrés Klaus, porque creo que en buena hora el texto forma parte un poco de su estudio, de su profundización con la profesionalidad docente. Recuerdo muy bien cuando después de los primeros textos que construimos en lógica de las narrativas sobre la profesionalidad docente, él nos decía, ¿y dónde está el caso? ¿Dónde está el incidente crítico que tienen nuestros profesores? ¿Dónde está el ABC para que ellos precisamente a partir de esas situaciones, diríamos, frecuentes, emergentes en lógica, las problemáticas que tenemos en el aula, puedan tener las herramientas para resolverlo? Y a partir de allí empezamos con todo un proceso de estudio, ya lo decía Lorena, no uno, no dos, sino un equipo bastante grande. Para el caso estamos 24 personas de distintas instituciones estudiando alrededor de lo que era la casuística, que si bien somos profesores, agradezco al colega que acaba de entrar que apague porfa el micrófono, eh, Patricia, apagaste tu micrófono, perdón. Patricia, tienes tu micrófono apagado, disculpa. no, alguien nos silenció a todos, entonces me silenció a mí también, qué pena. Gracias. Entonces íbamos un poco indicando que si bien quienes somos los autores del libro también hemos tenido incidentes críticos en el aula, como esos eventos sorpresivos e inesperados que nos desestabilizan y que nos llevan desde la perplejidad a conseguir pues alternativas pedagógicas, el proceso de construcción implicó que estudiáramos, como lo dice Lorena, no fue un parto de un día para otro, fue un proceso de comprensión de esa casuística, cómo se escribía, cómo se deletreaba en lógica de lo conceptual, de lo práctico. Como decía la colega, inicialmente esta construcción se constituye desde esos saberes que nosotros tenemos muy situados en una invitación para el resto de los profesores. Esta invitación entonces la consolidamos estas 24 personas que vamos desde la Universidad de Antioquia rápidamente, pues Andrés, Yasmín, Miguel, Carlos Arturo, Alba Mary, Gloria María, Carlos Mario Ortega, Andrés Felipe, seguimos Lore, porfa. Estamos hablando de Antonio, Rafael, que entonces allí nos representan ASDEN, estamos hablando, bueno, el ITM, José Federico, Sergio, y quien les habla del tecnológico, Milton, Juan Carlos, Carlos Enrique, el otro Milton Daniel, Castellanos, Harold, Karen, Luceli, Diego, Tatiana. Me falta por aquí un colega que no alcanzo a ver en la presentación, que sería Leonardo.
Entonces diríamos que todos nosotros formamos desde esta amalgama un grupo interdisciplinario e interinstitucional que con trayectorias distintas, identidades conceptuales distintas, hemos logrado comprender lo que significa esa casuística pedagógica. En ese sentido, el texto entonces trae precisamente esa definición, lo que significa en lógica de lo metodológico, los pasos para poder contextualizar, describir, realizar la nota pedagógica y problematizadora. Aquí quiero detenerme para los compañeros que no son del centro de pensamiento, entonces nos podrán decir, no, venga, pero es que ese asunto del incidente crítico y de las preguntas yo me lo hago todos los días. Pues precisamente el libro en esta parte inicial se constituye en la posibilidad de que usted recoja sus preguntas, contextualice su casuística y se siente allí precisamente a describirla, analizarla y la vaya consolidando pues en ese repositorio que da sentido a eso que hacemos en el trabajo pedagógico y que va a permitir no solo construir conocimientos, sino ir encontrando alternativas, cómo lo resolví este día, cómo lo resolví el otro. El texto precisamente nos está dando esa pauta, bueno, ese análisis de esa situación, ¿a qué decisiones nos lleva? ¿Cuáles son esas reflexiones que tenemos en lo emocional? Esos sentires que van desde la rabia hasta toda la pasión y la emoción que depositamos con nuestros saberes, tanto situados, técnicos, metodológicos, para resolverlos. ¿Cuál es el ABC que instalamos allí para resolverlo? ¿Medio resultado aquí, no medio resultado allá? ¿Cuáles serían esos factores, sujetos, elementos, momentos que permitieron que yo lo resolviera? Entonces diríamos que el libro, aquí se están dando cuenta que estoy hablando en lógica del libro y la invitación que estamos haciendo a quienes son docentes y nos están escuchando en el espacio, se constituye desde esta posibilidad conceptual y metodológica en que el docente haga el repositorio, en este caso pues nosotros estamos presentando el nuestro con aplicaciones prácticas y ejemplos que le pueden servir a alguno de los colegas, reitero, no solo para que él escriba, sino para que también utilice en situaciones similares. No sé si hasta aquí, en esta primera parte del texto, alguno de los compañeros del CPP, antes de seguir avanzando un poco en los propósitos del texto, quiere hacer alguna complementación o afirmación sobre el particular. Bueno, entonces, en ese sentido, diríamos que los propósitos del libro, en la misma lógica que les acabo de plantear, se constituye en la posibilidad de que lo usemos, tanto procesos de formación de maestros como los maestros que estamos en ejercicio, tanto para usar los casos como para construir los nuestros desde el enfoque de la reflexión crítica y la sistematización. Hace mucho rato venimos hablando del maestro como un sujeto investigador, como un sujeto que sistematiza y construye conocimiento. De hecho, ese es el sentido que tiene el centro de pensamiento pedagógico, convertirse en el trampolín para que lo hagamos. Ahora, con el texto, nosotros precisamente estamos de alguna forma haciendo las veces de modelado en este ejercicio, reiterando la posibilidad que tenemos los maestros, además de la cantidad de actividades técnicas administrativas que tenemos, de sentarnos a reflexionar de manera crítica sobre estos incidentes. ¿Qué esperamos desde el ejercicio? Obviamente a nosotros mismos nos ha fomentado todas las competencias investigativas, la capacidad de analizar, interpretar, reitero, estudiar en lógica de cada caso, y a su vez se convierte en la posibilidad de que los docentes lo hagan. Algunos de los que estarán escuchando dicen, no, pues que yo ya tengo la competencia investigativa, profe, es que yo ya tengo el título y yo ya me formé en eso. Nosotros nos hemos dado cuenta, y ustedes también, que los incidentes críticos no son iguales. Y como no son iguales, siempre exigen un proceso de reflexividad distinto y a lo mejor alternativas distintas. Entonces, pienses en un poco qué sería de nosotros si utilizamos por lo menos 2 o 3 casos cada mes, cada semestre,
cómo nos afianzaría esa posibilidad de análisis, de interpretación, de ver la relación parte de todo, lo legal con lo situacional, la memoria escolar, la memoria alrededor de lo pedagógico y demás. El texto entonces en ese sentido impulsa todo lo que tiene que ver con esas metodologías activas, porque yo lo acabo de plantear. Esta escritura que nosotros tenemos, ya lo decía Lorena al principio, nos ha permitido a nosotros sentarnos, releer, reescribir, construir es muy complejo. Y esto mismo podría suceder en los espacios de las distintas instituciones, en las culturas escolares, y nosotros con el caso lo damos al debate. Esta sí es la alternativa, esta sí no es. ¿Ustedes qué piensan? Desde lo situado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos con la participación de padres de familia, de los directivos? Bueno, todo lo que implica este proceso, en este caso, pues con énfasis en los procesos de enseñanza, y quizás este análisis nos permitiría innovación y originalidad, novedad, y mucho más en este momento que tanto lo necesitamos. En razón de lo anterior, reincidimos en algo que también tiene sentido desde la creación o desde el nacimiento del Centro de Pensamiento Pedagógico, y es la cultura profesional. Esa cultura profesional que se valore a sí misma, que nos reconozcamos en el espejo como sujetos portadores de conocimiento, como sujetos portadores de cultura, que tenemos la posibilidad de modificar no solamente en el aula los proyectos de vida de los chicos, sino desde la cultura profesional, pues transformar precisamente el contexto. Entonces, diríamos que de ahí también esperamos promover esa cultura. En nuestro texto, entonces, vamos a encontrar que la construcción de casos que tenemos tiene los siguientes puntos, muy en lógica pues de lo que nos solicita lo técnico metodológico: selección y contextualización, donde definimos los casos educativos, los actores y las condiciones. Vamos a encontrar una diversidad de casos en el texto que van desde procesos directivos, de evaluación y de saberes específicos. Vamos a encontrar el detalle de la descripción de los casos, donde cada uno de nosotros narra esos hechos con claridad, y la intención pues de tener esa objetividad sobre ese problema sin hacer los juicios, la nota pedagógica, a partir de la cual pues se establecen los objetivos, los temas de discusión que salen del caso, las estrategias didácticas para poder resolverlo e instalar ese uso formativo, y las preguntas problematizadoras y las estrategias que decantan en el uso de esas preguntas críticas y de esas estrategias para fomentar el análisis. Entonces, devolviéndonos, recuerden que tenemos todo el apartado de lo metodológico técnico y tenemos los casos bajo los pasos que hay en pantalla. Siempre va bajo la invitación, como lo he intentado hacer todo el tiempo, de que esto sea solo el punto de partida de muchos otros textos que tengamos alrededor de la casuística pedagógica con incidentes críticos. Creo que sería hasta allí. No sé, Lore, si alguno de los compañeros de Centro de Pensamiento quiere contarnos en 3 segundos un poco qué fue para él o para ella escribir el texto. En lo personal, para mí fue muy complejo porque no daba del todo con la técnica, hasta que por fin la cogí, y creo que eso pues nos cubre como a otros colegas. No sé, si alguien más. Perfecto, profe Patricia. Para continuar, vamos a continuar con el ejemplo de uno de los casos que aparecen en el libro, que lo va a narrar uno de los autores justamente, pero antes de esa narración y de pasar a esa parte, quiero recordarles a todos los miembros del Centro de Pensamiento Pedagógico como en qué estamos, ¿cierto? Si bien hoy estamos haciendo la entrega del texto digital que nos permite de alguna manera, y Miguel ahora nos lo explicará mejor, divulgar y gestionar este conocimiento de una manera muy activa dentro de las instituciones, pues todavía nos queda la impresión. El libro tiene los dos registros, uno para la parte digital y otro para la parte física, que justamente el Tecnológico de Antioquia, al cual pertenece la profesora Patricia, ya está en ese proceso de impresión. Entonces seguramente los invitaremos más adelante al cóctel cuando les podamos entregar un libro físico gracias a esta colaboración entre el Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Antioquia, las organizaciones ASDEM y ADIDA, y la institución universitaria CEIPA, quienes dentro de las responsabilidades asumidas tienen la tarea de hacer posible esta impresión. Vamos a pasar entonces al ejemplo del caso. Adelante, Leandro.
Hola, buenas tardes para todos, EPP, invitados. Bueno, qué rico este compartir y este celebrar, como decía Lore, un camino de varios años, em, reflexionando y construyendo juntos. Bueno, voy a compartir quizá un poco el proceso de la escritura de mi caso. Se llama No quiero que la discapacidad venga a vivir conmigo. Este caso surge de un ejercicio que se realiza dentro de las aulas de Colombia. En total se recolectaron 704 cartas que son relatos de maestros. Tuve la oportunidad de visitar 74 municipios en 21 departamentos de Colombia y allí se recogieron estos 704 cartas que son relatos, son experiencias de lo que los profes viven en el aula alrededor de la discapacidad y la educación inclusiva. Entonces empecé a recolectar esos relatos, esas voces que son, creo yo, una radiografía de lo que se vive, de lo que los niños con discapacidad, los estudiantes con discapacidad viven en las aulas del país. Y esa radiografía me permitió, primero, reflexionar lo que está pasando con la educación inclusiva en Colombia y segundo, poder escribir este caso que hoy estamos publicando. La mayoría de las cartas fueron aportadas por maestros de Antioquia, pero pues en el gráfico pueden apreciar que, que hay representación eh, en diferentes proporciones de bastantes departamentos de Colombia. Bien, entonces, cuando se recogen las cartas, cuando empecé, este ejercicio lo empecé a hacer desde 2019, empecé a recoger las cartas y empecé a encontrar una oportunidad muy grande para reflexionar sobre eso que los profes están viviendo, lo que los profes sienten, ese miedo que en algún momento genera que llegue un estudiante con discapacidad, el temor de no sentirse preparados, la angustia porque hay mucho que hacer, pues elaborar un PIAR, hacer una valoración pedagógica y que el profe no sepa qué hacer alrededor de eso, genera mucha angustia. Y eso es lo que se empezó a plasmar allí en esos relatos. Entonces, esas 704 cartas, que son voces de 704 maestros, y detrás de ellos la experiencia en 704 aulas del país, eh, me mostró al analizar pues como las narrativas que hay unas tendencias a reconocer la discapacidad como una oportunidad, como una brecha, como una barrera, como algo muy desconocido, como algo que inquieta, pero también como algo que invita. Entonces, a partir de ahí, al hacer esos análisis de esos relatos, aparecen unas categorías que surgen de la subjetividad de estos maestros. Y Lore, pásala, porfa, te lo agradezco. Esas subjetividades de estos maestros se configuran en unas barreras actitudinales que son difíciles de derribar por los estudiantes con discapacidad. Esas concepciones giran en torno al miedo, la indiferencia, la frustración. Los profes dicen en esos relatos, estoy cansado, he intentado mil cosas y ninguna me funciona. Otros dicen, admiro a mis estudiantes con discapacidad porque encuentran la forma, la resuelven o la resolvemos juntos. Entonces, el analizar esos relatos permitió escribir este caso, que bueno, ya explicaron más o menos cómo es la estructura, cómo es la forma que le dimos, buscando poder, pues, como escribir de manera conjunta el libro. Teníamos una estructura particular para escribir cada caso, empezando por una situación. Entonces, de estas cartas, de estas 704 cartas, elegí las que hablan de miedo, las que hablan de rechazo, las que hablan de indiferencia y apareció una en particular que justamente decía esto. Una maestra que estaba en embarazo que dijo, yo no quiero que la discapacidad venga a vivir conmigo, yo no quiero que mi hijo, este hijo que estoy gestando, nazca con discapacidad. Y ella en su carta decía, bueno, así como todas las noches me acuesto pensando en que no quiero que mi hijo nazca con discapacidad, ella y otro montón de profes en esas cartas decían, yo no quiero niños con discapacidad en mi salón. Yo no quiero que la discapacidad esté en la escuela.
no estoy preparado para eso y no me quiero preparar. Entonces ahí aparece un conflicto grande porque la normativa dice lo contrario. La normativa dice que la educación es para todos y todas sin excepción. Y ahí aparece pues como la gran pregunta. ¿Pueden los maestros decir no quiero y cierro la puerta a los estudiantes con discapacidad? ¿O hay algo que se puede hacer alrededor? Entonces aparece ese contexto, aparece esa realidad en esos relatos de lo que se vive en aula, y aparece después la nota pedagógica donde empiezan los aprendizajes. Y este caso en particular es un caso de enseñanza, pero no, pero es para enseñar o para generar procesos más bien de cualificación de maestros alrededor de la educación inclusiva. Este caso o estos casos fueron la excusa para que el profe conozca la normativa vigente alrededor de la educación inclusiva, para que conozca el rol de un docente de apoyo, reconozca los derechos de los estudiantes con discapacidad y al final entonces aparecen unas preguntas orientadoras donde los maestros se ponen en el lugar del directivo docente. ¿Qué hace un directivo docente si sus profes tienen estas actitudes y dicen yo no quiero? ¿Qué haría un directivo docente? ¿Qué haría una familia de un estudiante con discapacidad? ¿Qué haría un docente de apoyo si sus profes le arman huelga y le dicen, no, no, nosotros no queremos? Entonces, alrededor de todas estas realidades que se están viviendo en el país, se escribe el caso y luego se analiza. Se llega a un análisis identificando entonces cómo esos relatos se convierten también en oportunidades para que otros maestros encuentren otros caminos posibles hacia la educación inclusiva. Es el caso que yo escribí. No quiero que la discapacidad venga a vivir conmigo. Y bueno, la verdad para mí también fue un reto porque yo como que no sabía cómo convertir ese montón de cartas en un caso. Incluso lo conversé con varios de los profes CPP en alguno de los encuentros y encontrábamos justamente que había que ponerle la pregunta, el problema, como para que si diese como posibilidad de juego y de aprendizaje alrededor de la educación inclusiva. Es eso lo que quería compartir. Muchas gracias. Leandro, muchas gracias a ti por el caso y quiero recordarles a todos pues para que animen a leer este texto y es que encontramos diversidad de casos, así como este es un caso justamente sobre la discapacidad o la diversidad humana, pues digamos que el libro está lleno de diversas situaciones que afrontan los docentes en el aula y que todos parten de una realidad, es decir, son casos en los que tal vez hemos vivido o tal vez nos sentimos inmersos en alguna etapa de nuestra vida como profes y quisimos ponerlos al servicio de la formación pedagógica. Ahorita nos va a hablar Miguel Alejandro Barreto de Uniminuto, quien justamente a partir de su perfil, de su conocimiento, pues nos va a mostrar de qué manera este libro genera aportes a la investigación y de qué forma el acercamiento hacia la realidad es un elemento potencial. Miguel. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, a los colegas del Centro de Pensamiento Pedagógico, las demás personas que hayan decidido acompañarnos hoy a este espacio. Vean, este asunto de la vinculación con la investigación, digamos, no nació de la nada. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento el famoso diplomado en casuística pedagógica o recientemente, eso fue en el año pasado, en el 2024, cuando estuvimos hablando del diplomado de casuística, y este año en particular estuvimos hablando de ese curso de casuística pedagógica 1. Y una de las preguntas a veces más grandes cuando ofrecimos este diplomado para maestros era, venga, pero ¿eso para qué me sirve? O sea, ¿eso lo puedo vincular con investigación o no lo puedo vincular con investigación? O la inquietud de muchos era, yo planteo mi caso, hago la descripción del caso, establezco un incidente crítico o una situación problemática o un dilema ético dentro de las partes que nos estaban compartiendo los colegas ahí, pero ¿qué sigue? Porque muchos precisamente a veces tienen la intención
de tratar de abordar esa realidad de una manera mucho más profunda. Entonces, por ese aportes a la investigación y le llamamos ahí también como un acercamiento a la realidad, ya Lorena estaba ahí resumiendo en palabras de cómo cuando planteamos un caso, pues esos casos, si bien hay casos que pueden ser ficticios, tienen o están anclados o tienen una base finalmente de realidad. Entonces es pensar en la realidad de muchos maestros, de asuntos que se dan no solamente dentro de mi práctica profesional como maestro, sino son asuntos que muchas veces observamos en el aula, observamos en un espacio de recreo, observamos en un momento de interacción. Es un asunto que se dio simplemente por el relacionarme con un colega o con un directivo académico. Es decir, ustedes van a ver y en el libro van a encontrar toda esa gama de posibilidades de casos que existen. ¿Y cuál es uno de los primeros caminos o de los primeros acercamientos también cuando nosotros queremos formular una investigación? Siempre partimos de observar la realidad, como diría un autor, de observar con lucidez una realidad no siempre grata, porque nos vamos a encontrar con cosas que dentro de los casos le llamamos incidentes críticos o también dilemas éticos que se dan. Hay casos que generan muchas veces asombro, o para algunos genera indignación o genera choque, o hay hasta asuntos de choques culturales ahí de... Pero ¿cómo es ese caso que eso que se está dando ahí, cómo es posible? ¿De dónde partimos también cualquier ejercicio de investigación? Una buena observación de la realidad, de lo que está aconteciendo. Para muchos y a los estudiantes de casuística, lo que yo les decía, aquí estamos construyendo un caso, no estamos planteando como cuando ustedes ven la película La Matrix, que le da las dos pastillitas y esta pastillita lo saca de la realidad o esta otra, usted está sobre esa realidad. Entonces estamos dando la pastillita para que solucione el problema, sino la posibilidad de generar reflexión y aprendizaje en torno a una situación que se presenta. No obstante, el caso puede ser una excusa para que alguien que haya identificado una realidad que es compleja o que representa un dilema fuerte, trace la posibilidad de construir o que sea el acercamiento a construir una idea de investigación. Pero también este año en particular, desde el Centro de Pensamiento Pedagógico, estuvimos lanzando Casuística Pedagógica 2. Y esa casuística pedagógica 2 tuvo esa particularidad de que algunos sí estaban felices con construir el caso, con utilizarlo para la enseñanza, llevarlo a un contexto, trabajarlo. Ahí nos dan todas las herramientas metodológicas y demás, pero quisieran profundizar en ejercicios de escritura. Y en ese caso, con Casuística Pedagógica 2, planteamos la posibilidad ya de ahondar en si es necesario en recabar algunos datos, desde la misma argumentación pedagógica, poder, digamos, potenciar ese asunto de la reflexión que se da en el caso y a partir de ahí, digamos, que se deriven otro tipo de productos, ya que en la actualidad, pues digamos, si pues yo no he visto la categoría MinCiencias que hable de caso pedagógico propiamente, pero sí encontramos que o muchas personas valoran muchísimo el tema de la publicación de un artículo científico y demás que aplique para revistas indexadas. Entonces encontramos también en los casos, yo creo que la excusa o nos da la base para fortalecer la argumentación y poder plantear también un ejercicio de escritura. Entonces, lo que quiero hacer énfasis también es que no necesariamente estos casos están enmarcados en ejercicios de investigación, ni deben venir de la investigación como requisito, puede darse, ni deben derivarse en un proyecto o en otro ejercicio de investigación, aunque puede darse. ¿Por qué? Porque en casuística estamos hablando simplemente de una realidad de asuntos que tienen que ver
con el quehacer del maestro, con la realidad de la escuela, que pueden llegar y en este caso convertirse o describir una situación problemática y ser una excusa o una oportunidad para generar un tipo de reflexión pedagógica, para generar también un tipo de aprendizaje que queramos desarrollar. Entonces, de pronto para aquellos que dicen, sí, yo tengo mi caso, pero quisiera más, el caso le da esa posibilidad de construir a partir del caso. También lo vimos como una posibilidad para profesores que yo no sé por qué, yo llevo muchos años enseñando investigación, una vez me timbré, yo mismo cuando una estudiante dijo, ay, yo lo veo a usted y me da miedo. Y yo, ¿cómo así? Porque si yo me miro en mi apariencia, muchos me dicen que mi mamá por lo menos dice que soy muy lindo y mi esposa también, entonces no sé por qué la asusto. Y ella me dijo, por metodología de la investigación, yo le tengo miedo a investigación. Entonces, lastimosamente, nuestro ámbito académico, a veces pensar en un proyecto de investigación, un artículo científico genera mucha tensión, genera miedo por estigmas, por las diferentes maneras. Yo creo que quienes hemos venido enseñando metodología de la investigación a veces hemos fallado. La casuística pedagógica para mí y para muchos docentes con los que estuve acompañando en el diplomado y en el curso ha sido la oportunidad de empezar a escribir sin la presión de esa palabra investigación, que no debiera ser así, pero al menos es la posibilidad cuando uno le dice, cuénteme su caso, cuénteme qué ha pasado, qué dilema ético, qué incidente crítico, qué situación, así como cuando uno va al médico y le dice qué tiene. Entonces, con los profes es qué le ha pasado, qué situación de pronto le ha marcado que usted pudiera escribir y problematizar. Y eso ha fluido mucho más. Entonces, personas que de pronto nunca antes habían publicado, se les facilitó escribir un caso como tal y esa ha sido la excusa y la posibilidad también para crear otro tipo de productos. Entonces, para todos, esta es una invitación a que veamos en la casuística como una posibilidad para apalancarse procesos de investigación, para facilitar procesos de escritura, pero sobre todo para que ayudar también a que aquellos que de pronto dicen, yo no estoy en el ámbito de la investigación, yo puedo escribir un caso, sí, lo puede hacer, es simplemente narrar desde su realidad, desde su vivencia como maestro o como maestra. Miguel, muchísimas gracias. Para que Carlos nos ayude con una apertura a las preguntas, yo quiero simplemente añadir una cosa más a todo lo que ustedes han dicho, que si no fuera porque estoy ahí, mismo me lo iría a leer. O sea, ya mismo me sentaba a leer. Y es que muchos, para escribir eh, un texto o un libro de investigación en el cual hayan desarrollado algunas apuestas investigativas, pues se sientan y lo desarrollan porque tienen un insumo, pero quiero decirlo aquí que nuestro insumo fue formarnos, es decir, si bien casi todos los del Centro de Pensamiento Pedagógico son doctores, gente muy tesa en educación, pues igual nos decidimos entrar en un proceso de formación, de reflexión, de comprender un poco más lo que era la casuística, de aprender a manipularla y generar una ruta que a nosotros mismos nos permitiera escribir nuestros propios casos para luego conectar con eso que justamente decía Miguel y fue la enseñanza de la casuística a otros. Entonces creo que eso hace mucho más bonito este libro. Ya, eso era todo lo que quería decir. Carlitos, adelante. Muchas gracias, Lore. Yo quisiera hacer algunos comentarios antes de dar la posibilidad de que los participantes en el lanzamiento del libro hagan máximo 3 preguntas, porque como tú dices, es 1 hora, no tendríamos tanto tiempo. Yo quisiera como precisar, ampliar para la discusión estos otros aspectos. Digamos que en el campo de la educación y la pedagogía había como una suerte estábamos en mora de profundizar, de trabajar sistemáticamente en lo que tiene que ver con la casuística pedagógica. Ya hay una historia académica larga en otros campos disciplinares, incluso en derecho, en medicina, incluso en la misma educación y pedagogía, pero en Colombia todavía estábamos o estamos un poco
como quietos en esa perspectiva y lo que estamos haciendo desde el Centro de Pensamiento es como tratar de dinamizar ese campo que se ve cada vez mucho más pertinente en las realidades particularísimas de nuestras instituciones educativas universitarias y de básica. Otro elemento que quería plantear tiene que ver con que pues, nuestro director principal del Centro de Pensamiento Pedagógico, el profesor Andrés Claudio Runge Peña, pues no está hoy con nosotros porque tiene una agenda supremamente cargada, pero pues obviamente todo este trabajo es parte de todo un proceso que él ha dirigido ya casi por una decena de años, el profesor Andrés Claudio Runge Peña, director del grupo de investigación FORMAF de la Universidad de Antioquia. Asimismo, este libro, pues digamos que hace parte de una camada muy importante porque hace parte también de otro libro, de un grupo que está saliendo en este momento de producciones, referencias bibliográficas. Hay otro que está en este momento, un libro ya producido escrito básicamente por los maestros de Medellín, acompañados por el Centro de Pensamiento sobre casuística pedagógica, que debe salir, esperemos que en este año, Lorena, si es posible. Y también hay una producción de la revista MOVA, que debe salir próximamente también con casuística pedagógica escrita por los maestros. Hay que agradecerle en todo este proceso para el libro a los grupos de investigación de las universidades participantes que ya han sido señaladas muy bien por Lorena y por la profe Patricia. Quiero también resaltar el trabajo de los centros de investigación escolar de las instituciones educativas de Medellín, cuyos profesores, los de los centros de investigación y aún los que no eran de centros de investigación, profesores y directivos, participaron con el Centro de Pensamiento Pedagógico activamente en las discusiones teóricas de sus instituciones, sus preocupaciones y que dan como resultado todas estas producciones académicas. Asimismo, quiero resaltar de una manera muy especial el liderazgo de la profesora Yarmin Lorena Taborda, que se ha echado este barco encima, se ha puesto la camiseta del CPP, del CEIPA, de toda esta producción bibliográfica, y a ella debemos este resultado que hoy es palpable y latente. Muchas gracias, profe Yarmin Lorena. Igualmente a todos los profes, un agradecimiento a todos los profes del Centro de Pensamiento Pedagógico, los que han estado con nosotros hace 10 años, los que han estado hace 8, los que están hoy, que llevan un año o dos, todos hemos participado en estas discusiones y en estas producciones. Muchas gracias a todos. Igualmente queremos agradecer a los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas de Medellín, participantes en los diplomados en casuística pedagógica, 1 en casuística pedagógica, 2 como lo reseñaba el profe Miguel Barreto, y aún hoy los que están trabajando en integración de la investigación en el currículum. A todas estas personas, directivos, queremos agradecerles de todo corazón. Vamos con 1, 2, 3 preguntas, profe Yarmin Lorena, ¿te parece? Perfecto, Carlitos. Muy bien, entonces cualquiera de los participantes que quiera, pueden ser preguntas, inquietudes, aportes, no necesariamente tiene que ser una inquietud al respecto, algún comentario que puedan hacer. Somos todo oídos, profes. Andrés Felipe Lalinde, el profesor Jorge Betancur. Profe Felipe, adelante. Buenas tardes. Un saludo para Buenas todos tardes, los profe. del Centro del Pensamiento Pedagógico y todos los invitados. Soy Andrés Lalinde, por aquí encendí la cámara para presentarme. Soy estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura y precisamente mi trabajo de doctorado es la profesionalidad docente y ante incidentes críticos, pero con un grupo específico de maestros que somos los profesionales no licenciados. Entonces, el tema a mí me parece muy, muy interesante y precisamente estoy trabajando con la profesionalidad, como nosotros, los profesionales no licenciados que no tenemos una formación inicial en pedagogía,
podemos a través de los incidentes críticos construir esa profesionalidad docente. Entonces, quisiera una pregunta al centro pedagógico, al Centro de Pensamiento Pedagógico, de qué manera nosotros, los profesionales no licenciados, que somos actores fundamentales pues del proceso de la formación docente y de la construcción pues de la profesión como tal, podemos entonces afrontar esos incidentes críticos en el aula y qué implicaciones tiene esto para la construcción pues de un juicio pedagógico. Pues yo llevo 18 años y al inicio fue muy complejo. Estoy en una institución educativa en Manrique, donde precisamente en el concurso anterior llegaron 10 profesionales no licenciados. Y de esos 10 profesionales no licenciados, 3 han pedido traslado y uno se retiró, Bien. precisamente por las complejidades que hay en la escuela. Entonces, quisiera saber cómo nosotros, los profesionales no licenciados, también podríamos afrontar esos incidentes críticos en el aula y en la escuela, pues como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Andrés Felipe. Pero no es solo el caso de los profesionales no licenciados que están trabajando en educación. La problemática en lo educativo, en los escenarios educativos, es muy compleja y cada vez se convierte más compleja por una cantidad de situaciones que se vienen presentando. Eh, el trabajo para los docentes, así sean licenciados o profesionales en educación, es bastante complejo. Entonces, nosotros no le damos una respuesta absoluta, lo que queremos plantearle es que, pues afortunadamente usted, que es un profesional no licenciado, ha sobrevivido y tiene la fortuna, además, de que va a convertirse en un problema de investigación. Es decir, se va a ayudar a analizar, digamos, haciendo un proceso metacognitivo de cómo está constituyéndose el sujeto no profesional a partir de esa serie de enfrentamiento a situaciones problemáticas que le ofrece la institución educativa. Me parece una beta investigativa supremamente importante y pues adelante, usted tiene todo un laboratorio, tiene toda una experiencia, tiene toda una trayectoria, tiene todo el bagaje, tiene todo ese material que ahora está produciendo el Centro de Pensamiento Pedagógico. Y pues eh, afortunadamente tomaste el problema como algo investigativo y no como ocurre en otros casos que se convierte en una problemática de estrés, de problemática de abandono del cargo. Tú lo has tomado, bueno, esto es la oportunidad de seguirme profesionalizando y seguir avanzando en el conocimiento del campo profesional y disciplinar. Yo creo que el profesor Barreto y la profesora Yarmin Lorena, igualmente, o algunos de los otros compañeros, también igualmente pueden aportarle algo al respecto. Profe Yarmin. Muchas gracias, Carlos. Profe Perdón, yo Barreto. solo quería mencionar que en mi caso yo también estoy en la educación, pero en mi profesión de base yo soy administrador financiero. No soy licenciado y uno de los retos más grandes es cómo ese saber pedagógico, uno sí diría, hay momentos donde uno dice como que lo extraño, o lo necesito, hubiera querido haberlo recibido en mi profesión de base, pero como hay un saber pedagógico que se construye también en la práctica, en el quehacer diario que nosotros tenemos como maestros. Entonces, desde la casuística, aún esa experiencia de un profesional no licenciado en la educación, digamos, uno lo pudiera problematizar y generar ahí procesos de reflexión y aprendizaje. Ese es un caso para escribir como tal, pero muy interesante lo que ha planteado el profe y en efecto convertirlo como una oportunidad de investigación. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, y tenemos al profe, a nuestro exdecano Jorge Betancur. Bienvenido, profesor Jorge. No, Carlos, de más que una pregunta, hombre, yo quisiera agradecerle al Centro de Pensamiento Pedagógico que sigue ocupado por una cantidad de asuntos y problemas que son propios de la cultura en torno al campo disciplinar y ahora al campo profesional.
Hombre, decía Lorena hace un rato cuando inició su presentación que hace un tiempo empezaba el Centro de Pensamiento Pedagógico. El año entrante se cumplirían 10 años de haber iniciado la primera actividad del Centro de Pensamiento Pedagógico, que fue el ejercicio con narrativas docentes y con profesionalidad pedagógica a propósito del estudiante del doctorado que me antecedió. Pues aquí en Molinos está los 5 libros y ahí que salieron de esa primera parte, y ahí encontrará también elementos, aunque esto de casuística definitivamente nos sigue abriendo posibilidades a quienes estamos en el campo profesional para reconocer que ustedes desde el disciplinar siguen otorgándonos a nosotros una cantidad de posibilidades de reflexión y de mirada con ojo crítico de lo que sucede en la educación. Es evidente que los clásicos de la educación estarán siempre presentes y habrá que volver a los clásicos de la educación y de la pedagogía siempre, pero poner en términos de una cultura contextual, una cultura situada del fenómeno educativo, como lo hacen ahora con este libro de casuística pedagógica y todo lo que emerja precisamente del proceso de investigación que sigue siendo el Centro de Pensamiento Pedagógico, es clave para que quienes estamos en la formación de maestros a nivel de pregrado y posgrado utilicemos esto como literatura clave para la reflexión que complementa de alguna manera lo que los clásicos nos dejaron. Hoy son ustedes los que nos dicen a nosotros esto es lo que sucede en términos pedagógicos en la escuela, y que no solo en la escuela, son muchos otros lugares donde la formación y la educación son posibles. Carlos, mi comentario era básicamente eso, para agradecer muy especialmente que ustedes siguen en este ejercicio y en esta lucha, en quienes se echan al hombro. Yo me imagino cómo estará Lorena estresada, y recuerdo todos esos chats detrás de todo lo que hay que hacer para un libro. Uno ve el producto final, pero uno no se alcanza a imaginar lo que está detrás de ese producto final, el ejercicio, el esfuerzo, las discusiones, el trabajo, las madrugadas. No, hombre, muchas gracias y felicitaciones, mi hermano, a todos ustedes por el logro que hoy nos presentan. Un abrazo para todos y para cada uno de ustedes y para los que están aquí presentes. Gracias por Muchas escucharme, Carlos. gracias. Muchas gracias, profe Jorge Betancur. Profe Yarmin Lorena, yo creo que ya se está cumpliendo el tiempo de la hora en forma ejecutiva. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos, me sumo a las palabras de Jorge, a las palabras de Carlos, gracias a todos los que de alguna manera han contribuido con el desarrollo de este libro, no solo a los investigadores que estamos aquí, sino a las instituciones, a sus centros editoriales, quienes han aportado desde sus capacidades al desarrollo de este material. Este libro no lo desarrolla el centro de CEIPA, sino que es un libro que se desarrolla con la colaboración de Unilasallista, que puso la diagramación, Uniminuto, que hizo toda la revisión de estilo, el Centro de Pensamiento Pedagógico y la de Antioquia, que pusieron los evaluadores. Es decir, hay una cantidad de cosas que se han articulado para que esto sea posible. ¿Qué queda? Como lo decía al principio, hoy les llegará a todos ustedes un correo con la documentación oficial y entrega oficial de este material digital para que sea puesto en sus repositorios, para que sea divulgado a través de diferentes estrategias que ustedes mismos consideren pertinentes y, como lo decía ahorita Andrés, para que sea de uso de todas las personas que están formando a profesionales en educación, pero que también de alguna manera nos inquieta los asuntos pedagógicos. Queda pendiente una invitación a un cóctel que esperamos que se pueda dar en otra de las instituciones, en cualquiera de las que están aquí, para entregarles el libro físico. Ese libro físico, como lo decía ahorita, es un material que surge del compromiso de la Universidad de Antioquia, de ASDEM, de Adidas y de la institución universitaria CEIPA, quienes consideramos que para el principio del próximo año pues ya tenemos ese material físico para hacerles llegar a todos ustedes los ejemplares que les correspondan. Invitados para que lo lean, para que lo reflexionen, para que nos hagan críticas, las que sean de cualquier tipo, y para que sigamos construyendo. Esto no es un punto de llegada, esto es el punto de inicio de una conversación un poco más larga que yo creo que nos beneficia a todos. Entonces, muchísimas gracias. Yo quedo desde CEIPA atenta a cualquier información que requieran para que esto sea posible en sus instituciones. Muchas gracias, Lore. Hasta luego. Chao. Feliz tarde para todos. Chao. Hasta Quedamos luego, pendientes gracias. Hasta luego. quedamos pendientes del email con el libro, ¿ah?
Perfecto. Chao. Gracias, Lore. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hola, Jorge, ¿cómo